El humo negro comenzó a llenar el laboratorio cuando la máquina de $10 millones emitió un estruendo que hizo temblar el piso de acero. Las alarmas rojas parpadeaban como si anunciaran el fin de algo, o el comienzo de una catástrofe. ¡Apáguenla! ¡Desconéctenla ahora!, gritó uno de los ingenieros retrocediendo con el rostro pálido. Pero nadie se movió, porque ya lo habían intentado todo. 9 ingenieros, 9 especialistas traídos desde Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. 9 expertos que habían cobrado fortunas para poner en marcha la máquina más ambiciosa del millonario Alejandro Ferrer. Y los 9 habían renunciado. La inversión más grande de la empresa Ferrer Technologies estaba a punto de explotar frente a todos. Chispas anaranjadas saltaron del panel central. El metal vibraba, el humo se espesaba. Alejandro se llevó las manos a la cabeza. «¡Son $10 millones!», gritó desesperado. «¡10 millones!». Los trabajadores lo miraban sin saber qué hacer. Algunos ya comenzaban a retirarse por seguridad. Pero entonces, entre el caos, una figura inesperada avanzó. No llevaba casco azul, no tenía traje técnico, no aparecía en ninguna nómina de ingeniería. Vestía uniforme bordo, guantes amarillos y sostenía una simple llave inglesa en la mano. Era Lucía Martínez, la empleada de limpieza. La mujer que cada noche trapeaba esos pisos mientras los ingenieros hablaban de circuitos imposibles. Lucía observó la máquina con una calma que contrastaba con el pánico general. Sus ojos no mostraban miedo, mostraban concentración. «Se va a quemar el núcleo», murmuró. Nadie la escuchó. Alejandro estaba a punto de ordenar la evacuación cuando vio algo que lo dejó paralizado. Lucía se arrodilló frente al panel abierto. «¿Qué está haciendo esa mujer?», gritó uno de los supervisores. Pero ella ya había metido la mano entre cables chisporroteantes. El sonido del metal chocando con metal retumbó en la sala. Una chispa más grande estalló. El humo se volvió más espeso. Alejandro dio un paso hacia adelante, furioso y aterrado al mismo tiempo. «Aléjese de ahí, no tiene idea de lo que está tocando». Lucía no respondió. Ajustó una válvula interna, giró una pieza oxidada, y en ese segundo exacto, la máquina hizo algo que nadie esperaba. El ruido ensordecedor se detuvo. Las alarmas dejaron de sonar. Las luces rojas cambiaron a verde. Un silencio absoluto cayó sobre el laboratorio. Solo se escuchaba el eco del vapor disipándose. Todos quedaron inmóviles. Alejandro bajó lentamente las manos de su cabeza. Los técnicos se miraron entre sí. La máquina estaba funcionando. La máquina que 9 ingenieros abandonaron. La máquina imposible. Había sido estabilizada por la empleada de limpieza. Pero lo que nadie sabía es que esa no era la parte más impactante de la historia, porque Lucía no solo había salvado la máquina, había activado algo que cambiaría el destino del millonario Alejandro Ferrer para siempre. Y lo que él descubriría minutos después haría que cuestionara todo lo que creía saber sobre talento, orgullo y poder. Pero antes de continuar, si esta historia ya te está sorprendiendo, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que te hará ver la vida de otra manera. Y quiero leerte en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia hoy? Porque lo que ocurrió en esta fábrica de Monterrey podría estar más cerca de tu realidad de lo que imaginas. El silencio en el laboratorio no duró mucho. Las luces verdes de la máquina seguían encendidas, estables, funcionando con una precisión que ni los ingenieros habían logrado alcanzar. El humo comenzaba a disiparse lentamente, dejando en el aire ese olor metálico y caliente que todavía recordaba el peligro reciente. Lucía retiró con cuidado la herramienta y observó el panel como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Alejandro Ferrer avanzó hacia ella con el rostro tenso. No estaba agradecido, estaba furioso. «¿Quién le dio permiso para tocar mi máquina?», preguntó con voz fría, controlada, pero cargada de ira.
Lucía se puso de pie lentamente. Sus guantes amarillos estaban marcados con hollín. Su uniforme bordo tenía manchas negras en las rodillas. «Nadie, señor», respondió con serenidad, «pero si no lo hacía, el núcleo iba a colapsar en menos de un minuto». Uno de los supervisores intervino de inmediato. «Señor Ferrer, esto es una irresponsabilidad. Si algo salía mal, la responsabilidad legal sería enorme». Alejandro miró la máquina, luego a Lucía, luego otra vez a la máquina. Era cierto, funcionaba. Pero para un hombre como él, no se trataba solo de resultados, se trataba de jerarquía. «Usted es personal de limpieza», dijo con tono cortante. «Su trabajo es limpiar pisos, no intervenir en proyectos de alta ingeniería». Algunos trabajadores bajaron la mirada. Otros comenzaron a murmurar. Lucía sostuvo la mirada del millonario sin arrogancia, pero sin miedo. «Con respeto, señor, esa máquina estaba mal calibrada desde el diseño original del sistema de enfriamiento». Las palabras cayeron como una bomba. «¿Cómo sabe eso?», preguntó uno de los técnicos. Lucía dudó un segundo. Ese segundo lo cambió todo. «Porque escuché sus reuniones durante semanas», dijo finalmente. «Y porque estudié ingeniería industrial hace años». El murmullo se convirtió en sorpresa abierta. Alejandro frunció el ceño. «¿Estudió ingeniería?», repitió incrédulo. «Sí, señor, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. No pude terminar el último año. ¿Y ahora limpia pisos en mi empresa?». La pregunta no fue compasiva, fue casi acusatoria. Lucía respiró profundo. «La vida cambia los planes, señor Ferrer». El tono no tenía resentimiento, solo verdad. Pero Alejandro no estaba dispuesto a ceder el control de la situación. «Eso no le da derecho a intervenir en una inversión de 10 millones de dólares», sentenció. «Esto es una empresa seria, no un experimento improvisado». Lucía bajó la mirada por primera vez. No por vergüenza, sino porque comprendía que a pesar de haber salvado el proyecto, su lugar seguía siendo el más bajo en la estructura de poder. «Entiendo, señor», respondió con calma. El jefe de seguridad se acercó. «¿Procedemos con una amonestación formal?». Alejandro dudó. Algo dentro de él sabía que estaba siendo injusto, pero su orgullo hablaba más fuerte. «Suspendida hasta nuevo aviso», ordenó finalmente. «Y que no vuelva a acercarse al área técnica». El golpe fue seco, suspendida, después de haber salvado la máquina. Algunos trabajadores intercambiaron miradas incómodas. Uno de los operarios, Miguel, susurró: «Pero si no fuera por ella». Alejandro lo interrumpió con la mirada. Lucía retiró los guantes lentamente. Los dejó sobre la mesa metálica, tomó su cubeta amarilla y caminó hacia la salida sin discutir. Cada paso resonaba en el suelo industrial como un eco de algo más profundo que una simple suspensión laboral. Alejandro la observó alejarse. Por un instante sintió algo extraño. No era enojo, era duda. Pero la duda no combinaba con su imagen de empresario exitoso. Se volvió hacia la máquina. «Quiero un informe técnico completo», ordenó. «Y llamen a otro equipo de especialistas. No podemos depender de improvisaciones». Los ingenieros que quedaban intercambiaron miradas tensas, porque todos sabían la verdad. La calibración que Lucía había hecho era perfecta. Mientras tanto, en el pasillo exterior, Lucía caminaba con la cabeza en alto. No lloraba, no se quejaba, pero sus ojos estaban cargados de algo que nadie en ese laboratorio había notado: determinación. Y lo que Alejandro Ferrer aún no sabía es que esa decisión impulsiva de suspenderla no solo era injusta, era el primer paso hacia una verdad que lo obligaría a enfrentarse con algo que llevaba años ignorando. Y esa verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa misma noche, el laboratorio quedó casi vacío. Las luces blancas del techo iluminaban el enorme espacio industrial con una frialdad casi clínica. La máquina de 10 millones de dólares seguía encendida, estable,
aparentemente perfecta. Los indicadores digitales mostraban números verdes. Todo parecía bajo control. Pero algo no estaba bien. Alejandro Ferrer permanecía de pie frente al panel central, con los brazos cruzados. No podía dejar de pensar en la mirada de Lucía antes de salir. No había rabia en sus ojos, no había súplica, solo una certeza silenciosa. Y eso lo inquietaba más que cualquier discusión. «Señor, los valores térmicos están dentro del rango», informó el ingeniero Ramírez, uno de los pocos que aún no había renunciado. Alejandro asintió, pero no respondió. En la pantalla principal, una gráfica mostraba un leve pico irregular, nada alarmante, casi imperceptible. «¿Y ese desfase?», preguntó finalmente. Ramírez se inclinó hacia el monitor. «Es mínimo, probablemente un ajuste interno después del reinicio». Alejandro no parecía convencido, porque recordaba algo. Estaba mal calibrada desde el diseño original del sistema de enfriamiento. Las palabras de Lucía regresaban como un eco persistente. En otro extremo del edificio, en el vestidor del personal, Lucía se quitaba el uniforme bordo con movimientos lentos. Guardó los guantes amarillos en su mochila. Sus manos aún olían a metal quemado. Miguel, el operario, entró al vestidor apresurado. «Lucía, lo que hicieron fue injusto». Ella sonrió con serenidad. «No es la primera vez que el orgullo pesa más que la lógica. Pero tú sabías exactamente qué hacer. ¿Cómo lo supiste?» Lucía cerró la mochila y respiró profundo. «Porque yo no escuchaba las reuniones para limpiar más rápido. Escuchaba porque entendía lo que estaban diciendo». Miguel frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada?» Lucía lo miró fijamente. ¿Y quién me habría escuchado? El silencio entre ambos fue más fuerte que cualquier argumento. Mientras tanto, en el laboratorio, una alarma secundaria comenzó a parpadear en amarillo. No era grave, todavía no. Ramírez tecleó rápidamente. «Parece una fluctuación en el sistema de presión interna». Alejandro se tensó. «¿Es normal?» «Dentro de ciertos parámetros. Sí». Pero los números comenzaron a moverse con mayor rapidez. La gráfica verde se volvió inestable. El pico que antes era leve comenzó a crecer. Alejandro dio un paso hacia la pantalla. «Eso no estaba así hace 10 minutos». Ramírez tragó saliva. Tal vez el ajuste que hizo ella alteró algún flujo secundario. Alejandro apretó los dientes. No quería escuchar eso. No quería aceptar que la única persona que había logrado estabilizar la máquina también podría ser la única que comprendía completamente su comportamiento. La presión interna aumentó un 3%, luego 5%, luego 8%. «Esto no es normal», admitió finalmente Ramírez. El laboratorio volvió a llenarse de tensión. Uno de los técnicos corrió hacia el panel lateral. «El sistema de enfriamiento está compensando demasiado rápido». Alejandro sintió un golpe en el estómago. «¿Puede explotar?» Ramírez dudó. «Si supera el 20%. Sí, el número marcaba 12%. Y subiendo». En el estacionamiento, Lucía estaba a punto de subir al autobús que la llevaría a su pequeño departamento en el barrio San Nicolás. Pero se detuvo. Sacó su teléfono. Abrió una aplicación de monitoreo industrial que había instalado semanas atrás por pura curiosidad técnica. Y cuando vio los datos, su expresión cambió. «No puede ser», susurró. El sistema estaba entrando exactamente en la falla que ella había previsto. La válvula que ajustó había ganado tiempo, pero no había corregido el error estructural del diseño original. En el laboratorio, el porcentaje llegó al 15%. El aire parecía más pesado. Los trabajadores comenzaban a ponerse nerviosos. «Señor Ferrer, deberíamos evacuar como medida preventiva». Alejandro miró la máquina. Miró el techo alto del edificio. Miró la inversión de toda una década. $10 millones.
prestigio internacional, su reputación. Y en medio de todo eso, recordó una frase más de Lucía antes de irse. El núcleo iba a colapsar en menos de un minuto. Ella había tenido razón. La pregunta ahora era más inquietante. ¿Había sido suficiente lo que hizo? ¿O sabía algo más que nadie allí entendía? El número marcaba 17%. Una gota de sudor recorrió la sien de Alejandro, y en ese momento su teléfono vibró. Pantalla desconocida. Número local. Dudó un segundo y contestó. «Señor Ferrer», dijo una voz femenina firme al otro lado. «Si no purgan la línea secundaria del sistema de enfriamiento en los próximos 3 minutos, esa máquina no va a resistir». Alejandro reconoció la voz de inmediato. Lucía. El porcentaje subió a 18%, y por primera vez desde que construyó su imperio, Alejandro Ferrer no sabía si debía confiar en sus ingenieros o en la empleada de limpieza que había suspendido horas antes, y lo que decidiría en los siguientes segundos definiría no solo el futuro de la máquina, sino el suyo propio. El porcentaje marcaba 18.7%. Las luces amarillas del panel comenzaron a parpadear con mayor intensidad, reflejándose en los rostros tensos de todos los presentes. El sonido interno de la máquina ya no era estable. Ahora vibraba con una frecuencia irregular, como un corazón que late demasiado rápido. Alejandro sostuvo el teléfono con la mano rígida. «¿Cómo consiguió este número?», preguntó, tratando de recuperar autoridad. Del otro lado, la voz de Lucía no temblaba. «No tenemos tiempo para eso, señor Ferrer. La válvula que ajusté solo estabilizó el núcleo temporalmente. El verdadero problema está en la línea secundaria del sistema de enfriamiento. Si no la purgan ahora mismo, la presión va a superar el límite crítico». 19.2%. Ramírez miraba la pantalla con creciente angustia. «Señor, está subiendo más rápido». Alejandro cubrió el micrófono del teléfono con la mano. «¿Es posible purgar esa línea?». Ramírez dudó. «Sí, pero es una maniobra manual. Y está en la cámara inferior. Hay que abrir el compartimiento principal. Eso implicaba riesgo. Eso implicaba aceptar que la empleada de limpieza tenía razón». 19.8%. El laboratorio se llenó nuevamente del sonido de una alarma más aguda. Lucía volvió a hablar. «Señor, escúcheme. La purga no está en el panel digital. Está detrás del módulo 3. Deben girar la válvula azul en sentido antihorario, exactamente 15 grados. No más». Alejandro cerró los ojos un segundo. Era una locura. Confiar en alguien que no figuraba en ningún organigrama. Pero no tenía otra opción. «Ramírez, abra el módulo 3», ordenó finalmente. El ingeniero lo miró sorprendido. «¿Está seguro?». «Hágalo». 2 técnicos corrieron hacia la parte inferior de la máquina. Retiraron la cubierta metálica con movimientos apresurados. El calor interno se sentía como una ola sofocante. 20.3%. El límite crítico. Una vibración más fuerte recorrió el suelo. Algunos trabajadores retrocedieron instintivamente. «¡Rápido!», gritó Alejandro. Ramírez localizó la válvula azul. «Aquí está, pero si giramos demasiado, puede desbalancear todo el sistema». Alejandro volvió a llevar el teléfono a su oído. «Lucía, ¿está segura?». Del otro lado hubo un breve silencio. «Tan segura como lo estuve cuando dije que iba a colapsar». Alejandro respiró profundo. 15 grados, repitió. Ramírez colocó la mano en la válvula. La giró lentamente. 1, 2, 3 segundos eternos. La máquina emitió un ruido grave, como si protestara. 21%. Los números titilaron. Luego se detuvieron. 21%, 20.5%, 19%. La presión comenzó a descender. El sonido interno se estabilizó gradualmente. El rojo volvió a transformarse en amarillo, y luego en verde. El laboratorio quedó en un silencio casi reverencial. Nadie hablaba. Nadie se movía. Alejandro sintió que las piernas le temblaban.
Funcionó, susurró Ramírez, incrédulo. Funcionó. Otra vez. Pero esta vez no fue casualidad, y fue precisión. Alejandro miró el panel estabilizado, luego miró a sus ingenieros, luego volvió a hablar al teléfono. Lucía, ella ya sabía. Ya bajó, ¿verdad? Sí. Hubo un silencio distinto ahora, uno que no estaba cargado de tensión, sino de algo más profundo, orgullo herido, realidad golpeando fuerte. ¿Dónde aprendió todo esto?, preguntó Alejandro con voz más baja. Lucía respiró del otro lado. Le dije que estudié ingeniería industrial. Lo que no le dije es que trabajé 3 años en el diseño de sistemas térmicos antes de que la empresa donde estaba cerrara. Después, mi padre enfermó y tuve que aceptar lo que encontrara. La confesión cayó como un peso en el pecho de Alejandro. Mientras él construía su imperio tecnológico, alguien con talento real limpiaba los pisos de su empresa. No por incapacidad, por necesidad. Ramírez se acercó lentamente. Señor, ella conocía exactamente el punto de falla. Eso no es teoría, es experiencia. Alejandro no respondió. Observaba la máquina como si la estuviera viendo por primera vez. 10 millones de dólares. 9 ingenieros renunciaron, y la única persona que realmente entendía el sistema había sido suspendida por tocarlo. Del otro lado del teléfono, Lucía habló nuevamente. Señor Ferrer, la calibración completa aún no está hecha. Lo que hicimos fue evitar el colapso. Pero si no rediseñan el flujo secundario, el problema volverá. Alejandro sintió un golpe en el orgullo, porque ahora ya no era una emergencia, era una verdad incómoda. Vuelva a la planta mañana, dijo finalmente. Hubo un leve silencio. ¿Suspendida o invitada?, preguntó Lucía con calma. La pregunta atravesó el orgullo del millonario como una flecha directa. Alejandro miró a sus ingenieros. Vio duda en sus rostros, inseguridad, dependencia. Y por primera vez en muchos años, entendió que el conocimiento no siempre viene vestido de traje y corbata. Vuelva como ingeniera, respondió finalmente, y mañana hablaremos de un contrato formal. El laboratorio entero escuchó esas palabras, y algo cambió en el aire. Pero lo que Alejandro aún no sabía es que la historia de Lucía no solo pondría a prueba su orgullo profesional, sino que revelaría un detalle oculto en el diseño original de la máquina, que conectaba directamente con uno de los 9 ingenieros que habían renunciado. Y esa revelación sería mucho más peligrosa que cualquier sobrecarga térmica. A la mañana siguiente, el laboratorio de Ferrer Technologies ya no se sentía igual. El murmullo habitual había sido reemplazado por una tensión silenciosa. Los trabajadores observaban cada movimiento con una mezcla de expectativa y curiosidad. La noticia se había esparcido rápidamente. La empleada de limpieza regresaría, pero no como antes. Alejandro Ferrer llegó más temprano que de costumbre. No había dormido bien. Durante la noche revisó personalmente los informes técnicos, los contratos, los correos de los 9 ingenieros que habían renunciado en menos de 3 meses. Algo no encajaba. Todos habían argumentado diferencias técnicas irreconciliables. Pero ahora esas palabras tenían otro significado. Lucía entró al laboratorio sin uniforme bordo. Vestía ropa sencilla pero profesional, cabello recogido, sin guantes amarillos, sin cubeta. El silencio fue inmediato. Alejandro la observó desde la oficina de vidrio. No había arrogancia en su postura, solo seguridad. Ramírez se acercó a ella. «Buenos días, ingeniera», dijo con una leve sonrisa nerviosa. Lucía respondió con amabilidad. «Buenos días». Alejandro salió de la oficina. «Acompáñeme», indicó con tono firme. Entraron al área de reuniones técnicas. La mesa larga estaba cubierta de planos y diagramas del sistema térmico. Alejandro señaló el diseño original.
Explíqueme exactamente qué está mal. Lucía no dudó. El sistema de enfriamiento secundario está mal distribuido. El flujo no es lineal, es circular. Eso genera acumulación de presión en el núcleo cuando la máquina entra en fase de sobrecarga. Ramírez intervino. Pero ese diseño fue aprobado por el ingeniero jefe anterior. Lucía lo miró fijamente. El ingeniero jefe no lo diseñó, solo firmó la validación. Alejandro levantó la mirada. ¿Cómo sabe eso? Lucía respiró profundo. Porque ese diseño lo conozco. Se hizo un silencio más pesado que cualquier alarma. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Alejandro. Lucía pasó la mano por el plano. Hace 4 años trabajé en una propuesta casi idéntica en una empresa de Monterrey. Presentamos un modelo mejorado que corregía exactamente esta falla. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Y qué pasó? El proyecto fue rechazado. Meses después, el ingeniero principal renunció. Poco tiempo después, esta empresa anunció el desarrollo de una máquina con un sistema térmico sorprendentemente similar. Ramírez abrió los ojos. ¿Está insinuando plagio? Lucía sostuvo la mirada. Estoy diciendo que este diseño no nació aquí. Las palabras cayeron como una revelación incómoda. Alejandro recordó uno de los nombres de los ingenieros que habían renunciado. Ricardo Molina. Era el responsable técnico original del proyecto. Molina fue quien lideró esta fase, murmuró Alejandro. Lucía asintió lentamente. Ricardo Molina fue también quien rechazó nuestra propuesta en mi empresa anterior. El aire en la sala parecía más denso. ¿Está diciendo que tomó su modelo incompleto sin corregir la falla?, preguntó Ramírez. Lucía no respondió de inmediato, solo señaló un punto exacto del plano. Aquí está el error estructural que advertimos hace años. Si no lo rediseñan, el problema seguirá repitiéndose. Alejandro sintió algo que no era ira, era vergüenza. Había invertido millones. Había confiado ciegamente en credenciales, títulos, reputaciones, y había ignorado talento real que estaba limpiando sus pasillos. ¿Por qué nunca habló antes?, preguntó, esta vez sin dureza. Lucía lo miró con honestidad. Porque nadie me preguntó. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. Ramírez comenzó a revisar documentos digitales en su tablet. Señor, el diseño fue registrado como propiedad interna hace 3 años, pero no hay registros del proceso de desarrollo previo. Alejandro comprendió lentamente la dimensión del problema. No solo había un error técnico, había una posible irregularidad ética, y eso explicaba algo más. Los 9 ingenieros, dijo Alejandro en voz baja, tal vez no renunciaron por incapacidad. Lucía completó la idea. Tal vez renunciaron porque sabían que el diseño estaba comprometido. Un peso invisible cayó sobre los hombros del millonario, porque ahora no se trataba solo de salvar la máquina, se trataba de salvar su reputación y su conciencia, pero había algo más que aún no cuadraba. Lucía volvió a señalar el plano. Hay otra cosa. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué cosa? El diseño original que presentamos incluía una corrección que elimina completamente el riesgo de sobrecarga, y esa corrección no está aquí. Ramírez frunció el ceño. ¿Alguien la eliminó? Lucía asintió. Sí, y esa eliminación no fue un error técnico, fue una decisión deliberada. La sala quedó en silencio absoluto, porque si alguien había quitado la corrección intencionalmente, entonces la falla no era accidental, y eso significaba que el verdadero problema dentro de Ferrer Technologies no estaba en la máquina, estaba en las personas que la diseñaron. Y Alejandro comenzaba a entender que el colapso que casi destruye su inversión podría ser solo la superficie de algo mucho más profundo.
El aire en la sala de reuniones se volvió más pesado que el vapor que había llenado el laboratorio la noche anterior. Alejandro Ferrer permanecía de pie frente a la mesa, observando el plano como si fuera un mapa hacia una traición que nunca imaginó. ¿Está diciendo que alguien eliminó la corrección a propósito?, preguntó finalmente, con la voz más baja que nunca. Lucía no respondió de inmediato. Sacó de su bolso una carpeta vieja, ligeramente desgastada en las esquinas. La colocó sobre la mesa con cuidado. «Esta es la propuesta original que presentamos hace 4 años», dijo. «Incluye el rediseño del flujo secundario y la válvula de compensación automática que evita exactamente la sobrecarga que ocurrió ayer». Ramírez abrió la carpeta con manos temblorosas. Los diagramas eran casi idénticos, demasiado idénticos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Tiene fecha oficial?» «Sí», respondió Lucía. «Está registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial». Ramírez revisó rápidamente su tablet. «Señor, es real. La fecha es anterior al desarrollo interno de nuestra máquina». El silencio fue brutal. Alejandro cerró los ojos por un instante. Ricardo Molina, el ingeniero estrella que había contratado con un salario millonario, el mismo que lideró el proyecto, el mismo que renunció semanas antes del lanzamiento final y el mismo que insistió en mantener el diseño original sin modificaciones externas. Lucía habló nuevamente. La corrección que eliminó no solo estabilizaba el sistema, también reducía costos de producción en un 12%. Alejandro levantó la mirada. «Entonces, ¿por qué quitarla?» Lucía sostuvo su mirada. «Porque la versión defectuosa requería mantenimiento constante, más repuestos, más contratos técnicos, más dependencia de especialistas externos». Ramírez abrió los ojos. «Eso genera ingresos continuos. La verdad cayó como una descarga eléctrica. La falla no era un accidente. Era un modelo de negocio». Alejandro sintió una mezcla de rabia y humillación. ¿Está diciendo que alguien diseñó una falla controlada para lucrar con ella? Lucía no suavizó la respuesta. «Eso parece». El laboratorio, visto a través del vidrio, seguía funcionando con normalidad. Nadie afuera sabía que dentro de esa sala se estaba desmoronando algo más grande que una máquina. Se estaba derrumbando la confianza. Alejandro caminó lentamente hacia la ventana. Recordó las reuniones con Molina. Recordó cómo desestimó sugerencias de otros ingenieros. Recordó cómo presionó para acelerar el lanzamiento sin cuestionar detalles técnicos. Y recordó algo más doloroso. La forma en que suspendió a Lucía horas antes, por tocar la máquina, por intentar salvarla. «¿Por qué volvió hoy?», preguntó Alejandro sin girarse. Lucía respondió con una serenidad que desarmaba cualquier orgullo. «Porque esa máquina no es solo una inversión, es el trabajo de cientos de personas. Y porque sabía que si explotaba, no solo perdería dinero, perdería credibilidad». Ramírez miró a ambos en silencio. Alejandro se volvió lentamente. «¿Tiene pruebas suficientes para demostrar que el diseño fue alterado deliberadamente?» Lucía asintió. «Sí, y hay algo más». Abrió otra hoja dentro de la carpeta. Era un correo impreso, firmado por Ricardo Molina. En el mensaje se mencionaba explícitamente la eliminación de la válvula de compensación automática para optimizar proyecciones de mantenimiento. Alejandro leyó la frase varias veces. Optimizar proyecciones de mantenimiento. Esa era la forma elegante de decirlo. Manipular dependencia, controlar fallas. Lucía habló en voz baja. «Los 9 ingenieros que renunciaron probablemente lo descubrieron». Ramírez asintió lentamente. «Eso explicaría por qué se fueron casi al mismo tiempo». Alejandro sintió un peso aplastante sobre los hombros. Durante años creyó que el talento se medía por títulos, por recomendaciones, por prestigio. Pero la verdadera ética profesional había estado limpiando sus pisos. «¿Qué propone?», preguntó finalmente.
Lucía no dudó. Rediseñar completamente el sistema, implementar la corrección original y hacer pública la mejora antes del lanzamiento oficial. Ramírez la miró sorprendido. Eso implicaría admitir que hubo una falla. Lucía sostuvo su mirada. La transparencia genera más confianza que el silencio. Alejandro entendió algo en ese momento. No se trataba solo de salvar 10 millones de dólares. Se trataba de salvar el alma de su empresa. Pero la revelación aún no había terminado. Porque mientras Alejandro sostenía el correo impreso, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje entrante. Número desconocido. Solo una frase. Debieron dejar el diseño como estaba. Alejandro sintió un escalofrío, porque ahora ya no era solo un error técnico, era alguien observando, alguien que sabía que habían descubierto la verdad, y lo que vendría después sería mucho más peligroso que cualquier sobrecarga térmica. El mensaje seguía iluminando la pantalla del teléfono de Alejandro. Debieron dejar el diseño como estaba. No había firma. No había número identificable. Solo una advertencia. El silencio dentro de la sala se volvió inquietante. Ramírez fue el primero en hablar. Señor, eso no parece casualidad. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. No lo es. Lucía observaba la escena con atención, pero sin pánico. Sus ojos analizaban, no reaccionaban. Alguien sabe que revisamos el diseño, dijo con voz firme. Eso significa que aún tienen acceso a información interna. Alejandro sintió una mezcla de furia y claridad. Durante años había delegado la supervisión técnica sin cuestionar cada decisión. Confiaba en jerarquías, confiaba en currículums, confiaba en reputaciones. Pero ahora entendía algo doloroso. Había confiado sin verificar. Ramírez, ordenó con determinación, quiero una auditoría completa del sistema. Accesos, modificaciones, correos, registros internos, todo. Sí, señor. Alejandro volvió la mirada hacia Lucía. Ya no la veía como la empleada suspendida, la veía como la única persona que había sido honesta desde el principio. ¿Y usted? Dijo con voz más baja. Necesito que lidere el rediseño técnico. Ramírez abrió los ojos sorprendido. Lucía también se quedó en silencio por un instante. ¿Está seguro?, preguntó ella. Alejandro respiró profundamente. Estoy seguro de que ayer casi pierdo 10 millones por orgullo. No voy a perder mi empresa por el mismo error. Las palabras no eran teatrales, eran sinceras. Pero la transformación interna no era simple. Alejandro caminó hasta el centro de la sala y apoyó las manos sobre la mesa. Durante años creí que el talento venía con traje y oficina privada, admitió. Pero ayer aprendí que el talento también puede usar uniforme de limpieza. Lucía no sonrió, solo lo escuchó. Y le debo una disculpa, continuó Alejandro. La suspendí cuando debía haberla escuchado. El silencio fue profundo. Lucía respondió con serenidad. Señor Ferrer, no necesito una disculpa pública. Necesito que esta empresa valore el conocimiento sin importar de dónde venga. La frase golpeó más fuerte que cualquier acusación, porque no hablaba solo de ella. Hablaba de cultura, hablaba de dignidad. Ramírez intervino con tono más firme. Si implementamos la corrección original, eliminamos la dependencia de mantenimiento forzado. Eso afectará proyecciones financieras. Alejandro lo miró directamente. Prefiero ganancias limpias que ingresos basados en fallas ocultas. Por primera vez, la decisión no era económica, era ética. Lucía desplegó nuevamente el plano corregido. Necesitaremos al menos 2 semanas para rediseñar el sistema térmico y un nuevo equipo técnico comprometido. Alejandro asintió. Recontrataremos a los ingenieros que renunciaron. Si su salida fue por principios, quiero que regresen con garantías. Ramírez dudó. Eso podría revelar el conflicto interno.
Alejandro respondió sin titubeo. Entonces que se revele. Prefiero enfrentar la verdad ahora que vivir con una bomba de tiempo. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez más directo. No sabes con quién te estás metiendo. Alejandro sintió un escalofrío, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era miedo, era determinación. Bloquea ese número, dijo con calma, y notifíquenlo a Seguridad Digital. Lucía observaba la transformación con atención. El hombre que la había suspendido horas antes ahora estaba dispuesto a enfrentarse a una posible red de corrupción interna. «Señor Ferrer», dijo ella, «si vamos a hacer esto, debe estar preparado para consecuencias». Alejandro sostuvo su mirada. «Prefiero enfrentar consecuencias que vivir en la ignorancia». El laboratorio al otro lado del vidrio seguía funcionando, pero ahora no era solo una máquina lo que estaba en juego. Era el alma de la empresa, era la confianza de los empleados, era la integridad de un hombre que había construido su fortuna creyendo que controlaba todo. Alejandro extendió la mano hacia Lucía. «Bienvenida oficialmente como ingeniera de Ferrer Technologies». Lucía dudó un segundo y estrechó su mano. No fue un gesto simbólico, fue el inicio de algo distinto, pero mientras esa alianza comenzaba a formarse, en algún lugar de la ciudad de Monterrey, alguien observaba las noticias internas de la empresa con creciente preocupación. Porque cuando la verdad empieza a salir a la luz, los que se benefician de la oscuridad no se quedan quietos. Y Alejandro estaba a punto de descubrir que enfrentar la corrupción interna tenía un costo mucho mayor de lo que imaginaba. 2 semanas después, el laboratorio de Ferrer Technologies volvió a llenarse de expectativa, pero esta vez no había humo, no había alarmas rojas, no había miedo, había algo distinto, confianza. La máquina de $10 millones estaba lista para una nueva prueba, ahora completamente rediseñada bajo la dirección técnica de Lucía Martínez. Los ingenieros que habían renunciado regresaron uno por uno. No lo hicieron por dinero. Lo hicieron porque por primera vez sentían que trabajarían en un lugar donde la ética valía más que las apariencias. Alejandro Ferrer permanecía en silencio frente al panel central. Recordó la noche en que el sistema alcanzó más del 20% de presión crítica. Recordó el humo, recordó el mensaje amenazante, recordó su propio orgullo. Y recordó algo aún más importante, la imagen de Lucía arrodillada frente a la máquina, con uniforme bordo y guantes amarillos, haciendo lo que 9 ingenieros no se atrevieron a hacer. «Iniciando fase de carga», anunció Ramírez. El sistema comenzó a activarse. 10%, 25%, 40%. Los números subían con estabilidad perfecta. 60%. El flujo térmico se distribuía de forma uniforme, sin vibraciones. 75%. Alejandro respiró profundo. 90%. El laboratorio entero guardó silencio. 100%. Nada explotó, nada vibró, nada falló. La máquina funcionaba con una precisión impecable, sin picos de presión, sin sobrecarga, sin trampas ocultas. El laboratorio estalló en aplausos, pero Alejandro no aplaudió. Se acercó lentamente a Lucía. «Lo logró», dijo en voz baja. Lucía negó suavemente. «No, señor Ferrer, lo logramos». Alejandro la miró con una expresión distinta a la de semanas atrás. Ya no veía una empleada, veía una profesional, veía carácter, veía integridad. Se volvió hacia todo el equipo. «Hace 2 semanas cometí un error grave», declaró con firmeza. «Suspendí a la única persona que realmente entendía esta máquina. Lo hice por orgullo». El silencio fue absoluto. «Creí que el talento venía acompañado de títulos costosos y oficinas privadas. Pero olvidé algo fundamental. El conocimiento no depende del cargo». Miró a Lucía directamente. «Y la dignidad no depende del salario». Algunos trabajadores bajaron la mirada, emocionados. «A partir de hoy»,
continuó Alejandro, Ferrer Technologies implementará un programa interno donde cualquier empleado, sin importar su puesto, podrá presentar propuestas técnicas directamente al comité ejecutivo. Un murmullo de aprobación recorrió el laboratorio. Pero aún faltaba algo. Alejandro dio un paso más. Y oficialmente nombró a Lucía Martínez directora del área de innovación térmica. El aplauso fue más fuerte que el anterior. Lucía quedó inmóvil por un segundo, no por sorpresa, sino por el peso simbólico de ese momento. La mujer que limpiaba pisos, la mujer que fue suspendida, la mujer que salvó una máquina de 10 millones, ahora lideraría el futuro tecnológico de la empresa. Esa noche, Alejandro caminó solo por el laboratorio vacío. Se detuvo exactamente donde Lucía había dejado sus guantes amarillos días atrás. Comprendió algo que jamás enseñan en las escuelas de negocios. El dinero puede construir edificios, puede comprar maquinaria, puede pagar ingenieros, pero no puede comprar integridad, no puede comprar conciencia, no puede comprar humildad. La verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, está en saber reconocer el valor en quien nadie más ve. Lucía se acercó en silencio. «Gracias por confiar», dijo ella. Alejandro negó con la cabeza. «No fui yo quien confió primero. Usted lo hizo cuando decidió intervenir sin esperar reconocimiento». Hubo un silencio breve, lleno de respeto. Y entonces Alejandro dijo algo que marcaría su empresa para siempre. «Aprendí que el liderazgo no consiste en tener siempre la razón, consiste en tener el valor de admitir cuando estás equivocado». La máquina de 10 millones ya no era el centro de la historia. Lo que realmente se había reconstruido no era un sistema térmico, era una cultura donde una idea vale más que un uniforme, donde la verdad pesa más que el orgullo, donde el talento puede estar escondido detrás de tareas humildes, porque 9 ingenieros renunciaron, porque una decisión casi destruye una inversión millonaria, y porque una mujer que trabajaba en silencio decidió hacer lo imposible. Y si esta historia deja una lección clara es esta: nunca subestimes a quien parece pequeño. A veces, la persona que menos esperas es la que puede salvarlo todo. Y a veces, la inversión más grande no es la que cuesta 10 millones de dólares, sino la que transforma tu manera de ver a los demás.